En nuestra edición de hoy, informe sectorial de la industria de la construcción. Casa eficiente Unicer. Avanza la megaobra del Paseo del Bajo. Comenzaron las obras para la ampliación del acceso oeste. La industria de la construcción atraviesa una fuerte crisis vinculada a la caída del mercado interno y a los recortes presupuestarios en obra pública dispuestos por el gobierno nacional desde la segunda mitad del año pasado. La devaluación y la incertidumbre macroeconómica fueron también algunos de los principales problemas que afectaron a un sector clave de la economía argentina. El Grupo Construya agrupa a una decena de empresas líderes que fabrican los principales insumos utilizados en la industria de la construcción. A su vez, elabora un índice estadístico mensual que se ha convertido en referente sectorial, el cual mide la evolución de los volúmenes comercializados en el sector privado de dichos insumos. Sobre la actualidad en la industria de la construcción y las expectativas a futuro con relación a la reactivación de uno de los principales motores que dinamizan la economía y crean empleo en nuestro país, dialogamos con el ingeniero Pedro Brandi, presidente del Grupo Construya. El 2018 también fue un año que la obra pública también impactó fuertemente. Después también se frenó, pero venía, digamos, con un impulso muy fuerte arrastrando de los presupuestos del año anterior. Eso se ve claramente en los indicadores del cemento. El despacho de cemento a granel, por ejemplo, fue positivo el año. Fue un año de 2% arriba, 2 y pico. Y el global de cemento fue 6% por debajo. Eso muestra que el impacto que ha tenido, digamos, la obra pública. El año pasado se empezó a ver, ya en el 2017 lo venía insinuando bien, se empezó a ver, digamos, el potencial de todo lo que es el crédito hipotecario, ¿no? Que venía con muy buen caudal de aumento de solicitudes de crédito y de operaciones, es decir, hubo un boom, un movimiento muy fuerte en el sector inmobiliario. Y eso muestra el potencial que tiene, digamos, el crédito hipotecario diseñado con este ajuste de unidades UVA o UBI, ¿no? Creo que eso nos da las bases para que cuando se normalice, digamos, este bache económico que tenemos, le va a dar impulso a un nuevo arranque con mucho más vigor. Este índice de enero es un índice, digamos, bastante particular en el sentido que recoge, por un lado, la tendencia a la disminución de la actividad con motivo de los hechos económicos del año pasado, que arrancan, digamos, hacia mediados de año. La construcción tiene una inercia importante para parar, así también tiene una inercia importante para retomar actividad. De manera que la caída empieza para nosotros como proveedores de insumos, empieza a manifestarse realmente a partir de septiembre y digamos, sigue esa curva descendente se viene dando, ¿no? En resumen, digamos, entre positivo y negativo, nosotros estimamos que va a haber un primer semestre flojo y una reactivación a partir antes del segundo semestre se va a empezar a ver una reactivación. Estimamos que el 2019 va a ser igual al 2018 o ligeramente menor por el arrastre de un año sobre el otro, ¿no? Pero también si las cosas se terminan desarrollando como creemos, va a sentar las bases para un muy buen 2020. O sea, va a ir despegando. Hablábamos al principio de la inercia de la construcción, la inercia en arrancar también es grande, ¿no? La industria representa en promedio, digamos, alrededor del 9, el 10% del Producto Bruto del país. Hay un déficit bastante considerable de inversión pública. La participación de la obra, digamos, de la construcción en la economía debiera estar por lo menos un par de puntos por arriba de eso, debiera estar en 12, 13%, ¿no? Y
tiene digamos, dinamiza, es decir, el empleo formal es del orden de los 400.000 puestos de trabajo. La importancia de la construcción como generadora de empleo es verdaderamente muy, muy grande. De ahí que hay que cuidar la construcción en el sentido de también cuidar el empleo, ¿no? El impacto que tiene el nuevo crédito hipotecario a partir de la creación de las monedas, la UVA o el UBI, que se vio que movieron muchísimo la construcción en el 2017 y hasta principios del 2018. Eso va a volver con seguridad a partir de que baje sensiblemente la tasa de inflación y que el país entre en una estabilidad económica como se empezó a ver antes de que ocurriera lo que pasó el año pasado. Y lo otro es la participación público-privado, que también es una cosa novedosa, es una forma de abordar la obra pública también de otra manera, que también se ha visto perjudicada o perturbada por todo este proceso también de todo lo que es los juicios por corrupción, que de alguna manera se le va a encontrar la vuelta para que eso pueda ser puesto en marcha. Es decir, eso sí, la participación público-privada ha sido muy exitosa en muchísimos países del mundo. Digamos, no debería haber razón para que acá tampoco lo sea, ¿no? Entonces, la obra pública y la obra privada tendrían bases como para volver a despegar. El grupo se funda en el 2002, así que vamos ya por 16, 17 años de vida. Actualmente somos 11 empresas, todas de fabricación nacional, con la característica de que no competimos entre las 11 empresas, lo cual permite intercambiar información justamente de todos estos temas que estamos hablando y generar acciones en común para desarrollar la construcción. De manera que nos hace sentir muy orgullosos de haber podido recorrer este camino. Es decir, no son la vida de las instituciones, sostenerlas en el tiempo no es sencillo, pero creo que el aporte para las empresas y para la sociedad es un mejor conocimiento de la importancia que tiene la industria, de esto que estábamos conversando recién, la importancia que tiene la calidad de la construcción, que es construir algo que quede, digamos, que sea, digamos, digno por un lado y que tenga una vida útil sostenida en el tiempo, ¿no? El grupo cuando se creó, una de las cosas que hicimos fue salir a relevar en aquel momento las necesidades que presentaba el sector. Y una necesidad concreta de aquel momento era la capacitación. Y hoy sigue siendo exactamente lo mismo. Es decir, los distintos actores del sector necesitan capacitación o requieren de capacitación. La UOCRA es un experto y lo hace a lo largo y a lo ancho de todo el país, que tiene que ver con toda la cadena, ¿no? Digamos, de quien compra el producto, de quien lo coloca, de quien dirige la obra, de quien construye. Y en eso trabaja fuertemente Construya. La industria de la construcción tuvo digamos, en nuestros años de vida como Construya, hubo un periodo inicial de un crecimiento fuertísimo y después a partir de más o menos del 2012 aproximadamente hasta acá, hay la tasa de crecimiento se ha planchado muchísimo, es decir, como que la construcción entró más en una meseta ya de varios años, ¿no? Pero ya se ven en las empresas la inquietud de seguir invirtiendo para seguir adaptando la capacidad de fabricar materiales acorde a, digamos, lo que se ve que va a seguir viniendo, digamos, que la construcción va a seguir creciendo junto con el país, ¿no? Es decir, un poco la visión es esa, es decir, el país está en condiciones de empezar a crecer y la construcción lo tiene que acompañar. El Paseo del Bajo es un corredor vial de 7.1 kilómetros que conectará las autopistas Ilia y Buenos Aires-La Plata. Estará ubicado entre las calles Alicia Moró de Justo, Huergo y Madero en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Tendrá
4 carriles exclusivos para camiones y micros de larga distancia, lo que permitirá agilizar los accesos al puerto y a la terminal de retiro. Además, contará con 8 manos para vehículos livianos, 4 en sentido sur y 4 en sentido norte. El recorrido de la autopista comenzará al sur de la ciudad de Buenos Aires, en el empalme con las autopistas 25 de Mayo y Ricardo Balbín, desde donde partirán ramales de vinculación. Estos viaductos irán descendiendo hasta alcanzar el terreno, aproximadamente a la altura de la calle Carlos Calvo, donde la traza comenzará a enterrarse para transformarse en trinchera y destinada a la circulación del tránsito de vehículos pesados, manteniendo los carriles de vehículos livianos a nivel. Se crearán 60.000 metros cuadrados de nuevos espacios verdes, plazas y parques donde se desarrollarán más zonas recreativas y deportivas. Además, tendrá una nueva red de ciclovías que fomentará la recreación y la movilidad sustentable. Casa Eficiente UNICER, un proyecto de vivienda social sustentable. La Casa Eficiente UNICER es una unidad habitacional de 55 metros cuadrados cubiertos, de sencilla y rápida ejecución, que cumple con los estándares de calidad para las viviendas de interés social del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación. Los principales pilares de este prototipo de vivienda social sustentable son la eficiencia energética y el corto plazo de ejecución. La Casa Eficiente UNICER es una vivienda sana, ya que propicia condiciones satisfactorias para la salud física y mental de sus ocupantes. Los puntos claves en los que debe hacerse hincapié en el sistema constructivo, que asegura una buena aislación térmica sin aislantes en el interior de las paredes que puedan descomponerse y desprender partículas tóxicas para el organismo. Sobre las principales características y los objetivos que tiene la construcción de una vivienda social sustentable, dialogamos con Belén Salvetti, arquitecta a cargo del proyecto, y con Claudio Moreto, presidente del grupo UNICER. El proceso constructivo fue similar al de cualquier otra construcción, pero con la diferencia de hacer hincapié en la parte de la aislación térmica. En los muros no fue necesario porque utilizamos los bloques de cerramiento doble pared que cumplen con las exigencias de la Ley 13059 para la provincia de Buenos Aires. Pero después sí tuvimos que tener especial cuidado en los puentes térmicos que se generaban en la estructura y en la aislación de pisos y techos. Las particularidades se dan principalmente por analizar como las pérdidas y ganancias que se generan en los distintos elementos de la envolvente y ver cuáles son las soluciones acorde al tipo de construcción. Generalmente, digamos, se suelen utilizar los mismos sistemas o el mismo tipo de construcción para edificios, por ejemplo, de oficinas, que para prototipos de vivienda social, cuando en realidad deberían ser distintas por los consumos energéticos que tienen y el uso que se hace como de cada edificio. En este caso, bueno, como un poco decía anteriormente, se trató específicamente los puentes térmicos de la estructura, se hizo un tratamiento especial con aislación térmica y se tuvo especial cuidado en el resto de la envolvente, en los pisos y en el techo, en colocar también aislación térmica ahí. Principalmente la materia prima, digamos, de la que se produce los bloques se obtiene de una capa por debajo de la capa superficial de la tierra y nosotros, digamos, desde la fábrica estamos intentando analizar qué tipo de bloque debería generarse para cada zona del país, de acuerdo a las exigencias climáticas y también sísmicas. Entonces, la idea es que cada empresa pueda desarrollar un producto acorde a la zona donde se instale y abastecer desde cada empresa
a las distintas zonas, minimizando los gastos, por ejemplo, de transporte, que eso tiene que ver con la huella ecológica y digamos, en el uso de los materiales que intervienen en la construcción. Y ya de por sí la arcilla, o sea, los bloques cerámicos, tienen una incidencia menor que otros productos por ahí de construcción más reciente, porque no necesitan ni de ningún material de revestimiento especial, sino que son térmicamente, tanto la parte térmica como sonora y tienen buena resistencia mecánica, por sí solos podrían como ser sustentables, digamos. La casa se construyó en 41 días hábiles, con lo cual conseguimos, digamos, alcanzar el objetivo que nos habíamos planteado en un principio, incluso superarlo. Lo que sí había que estar detrás como de cada detalle y bueno, y entender también que esto, al ser un prototipo de vivienda social sencillo, cada uno por ejemplo, el tema de la estructura se resolvió de forma simultánea con las paredes. Entonces, bueno, en ese momento se ahorraba tiempo en el encofrado y en el fraguado del hormigón. Y después, en sí, cada parte se buscó que cada una de las soluciones que se emplearan fueran acordes a la construcción tradicional, o sea, sin ninguna complejidad mayor. Incluso utilizamos esos morteros listos, que lo que hicieron es que, bueno, contribuyeron a reducir el tiempo de obra. Pero en sí el plazo fue similar al de cualquier otra construcción. Los principales beneficios tienen que ver con el ahorro energético. Se hizo una simulación de este prototipo y se analizó con uno de construcción tradicional, o sea, sin la incorporación de aislamiento térmico, y se verificó que podría generarse un ahorro de un 73% de la demanda de energía en calefacción y aproximadamente un 50% de la demanda de energía en refrigeración. El ahorro significativo en calefacción es un dato no menor porque la mayoría de estas viviendas se desarrollan en zonas donde no llega el tendido de la red de gas y tienen que recurrir a climatización eléctrica o con gas envasado a un costo mucho mayor. Por otro lado, nosotros además incorporamos un colector solar de agua para agua caliente que permitía prescindir de la utilización de un termotanque convencional. Y también, de acuerdo a la zona donde se instala, el tipo de energía que se esté, digamos, reemplazando, se puede generar un ahorro de hasta un 83% para agua caliente. Nosotros siempre, digamos, entendemos que tiene un impacto significativo en nuestro trabajo en la vida del usuario, porque la mayoría de la gente es muy difícil que pueda acceder a más de una vivienda o muchas veces invierte digamos, todo su capital en una vivienda para toda la vida, se estima. Y me parece que es importante como hacer hincapié en decir, sobre todo ahora, digamos, que el costo de la energía ha variado como notablemente, entonces la gente también se preocupa más por si realmente la casa genera un ahorro o no. Y bueno, muchas veces ya desde el encargo, digamos, del comitente llega esta duda, esta consulta que antes ni siquiera se planteaba. El objetivo del grupo es ofrecer al mercado una vivienda social de rápida construcción, que sea eficiente energéticamente, que cumpla con los estándares de calidad, para ofrecer a la sociedad una vivienda digna. Tiene todas las posibilidades de construirse en todo el país. Obviamente que desde el grupo, de las distintas empresas del grupo, fabricamos ladrillos con distintos diseños. Para los distintos lugares del país se tendrá que utilizar el diseño correspondiente para cumplir con las exigencias de eficiencia energética en cada región. Esta que es eficiente se hizo mucho hincapié en la calidad de los productos, comenzando por nuestro producto, el que nosotros fabricamos, el ladrillo cerámico hueco, que utilizamos el de doble pared, para lograr ese resultado de la eficiencia energética, como así también las aislaciones de pisos y de techo,
Y también el tema de, consideramos el tema de las aberturas, que en este caso utilizamos las de PVC con el doble vidriado hermético. Ya con la casa construida, lo que estamos ahora es trabajando en presentarla en sociedad en los distintos organismos, ya sean municipales, provinciales y nacionales, para que llevarles, para que conozcan que con la vivienda tradicional pueden hacerle frente a los programas de vivienda, a los planes de vivienda a nivel país para poder ofrecer, como decíamos al principio, una vivienda digna a la sociedad. Los principales pilares de esta casa son fundamentalmente la rápida construcción. Esta vivienda de 55 metros cuadrados se construyó en solamente 41 días. El bajo costo de la misma y la posibilidad de la autoconstrucción. Estas son las tres premisas que consideramos a la hora de tomar la decisión de construir esta vivienda social. Comenzó la ampliación del acceso este, que mejorará la circulación de más de 350.000 vehículos por día. Con una inversión superior a los 450 millones de pesos, el proyecto forma parte del Plan Integral de Obras para la Red de Accesos a la Ciudad de Buenos Aires, que impulsa el Ministerio de Transporte de la Nación, a través de Vialidad Nacional. La obra más importante consiste en la construcción de un cuarto carril a lo largo de 3.5 kilómetros, sentido a Luján, entre José María Paz y el Camino Parque del Buen Aire. Además se prevé la pavimentación de banquinas y el ensanche de los puentes José María Paz y Martín Fierro para un mejor ordenamiento en los cruces y los accesos. El proyecto incluye la incorporación de 3 kilómetros de un tercer carril en ambos sentidos y la adecuación de las ramas de los distribuidores de las calles Wilde en la localidad de La Reja y Gorriti a la altura de Moreno. Esto fue Con Más Info.